Usted se puede preguntar por qué hay tanta difusión, en particular de lo que sucede en casos muy precisos dentro del mundo. Por ejemplo, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania con Rusia. Y la única respuesta que uno puede dar es que no solamente eso es noticia, y noticia importante, sino que además, eventualmente cualquier conflicto bélico hoy día puede, en materia de días, semanas o incluso meses, transformarse en una situación, no digo que irreversible, pero en una situación que alcance proporciones absolutamente desconocidas con toda la tecnología bélica que existe y con las situaciones muy crispadas que se presentan entre los distintos combatientes en ese asunto. Y lo hemos visto en Gaza y en la situación de Israel contra Hezbollah y contra Hamas, en fin. Y ahora se anunció una intensificación muy fuerte de eso a raíz de distintas situaciones que hemos conversado con Raúl Sor. Y por eso, Raúl, te quiero preguntar, ¿qué de nuevo tiene esto que se anuncia de que se va a venir una andanada mucho más seria que las que se habían dado antes desde Israel hacia Hamas? Y especialmente lo nuevo, digamos, Hamas está siendo bombardeada en forma cotidiana y hoy el ejército israelí hizo nuevas acciones militares en el centro de la franja de Gaza y las acciones militares se desplazan de un punto a otro con bastante virulencia y bueno, esto es un conflicto que ya lleva 8 meses, desde el 7 de octubre del año pasado, pero ahora aparece como bastante amenazante, si no inminente, la posibilidad de que se abra un nuevo frente en el norte de Israel o en el sur del Líbano. Es decir, en la frontera israelo-libanesa se han venido multiplicando los incidentes, especialmente en el último tiempo una serie de drones de Hezbollah. Hezbollah, ya voy a explicar algunas características de esta organización, que lanzó sobre Israel y que ha provocado, como vemos en las imágenes, una serie de incendios forestales importantes, muy importantes, que coinciden con días muy secos, muy calurosos y grandes zonas del norte de Israel que se ha despoblado. La población israelí ha abandonado a instancias del gobierno, ha retirado a la población y decenas de miles de israelíes están alojados en casas de familiares, en hoteles, pero han abandonado sus hogares. Y esto ya por tantos meses, esta población quiere volver a sus casas, pero la situación ahora ha tomado un giro cada vez más amenazante y bueno, en el sur del Líbano han muerto ya más de 300 personas, la mayoría miembros de Hezbollah, y en Israel han muerto cerca de 28, la mayoría militares, 18 militares y 10 civiles. Es bastante desproporcionada la cifra de uno y otro, pero suele ser así en general. Y esta tensión ha ido creciendo y recién Benjamin Netanyahu ha dicho que no va a vacilar en lanzar un golpe de gran dureza contra Hezbollah. Ahora, Hezbollah es una organización muy importante, con una gran capacidad militar, es mucho más militarmente hablando que Hamas. De hecho, según el señor Nasrallah, que es el dirigente principal de Hezbollah, tienen 100.000 efectivos. Otras estimaciones dicen 60.000, pero como sea, es una organización que ha demostrado una gran capacidad militar y que se vio en el terreno. No es una reputación ganada, digamos, a través de la propaganda, sino que en la guerra que tuvieron de 5 semanas en que Israel
invadió el sur del Líbano, bueno, Hezbollah fue capaz de, si no repeler, neutralizar la intervención. Ahora, dime una cosa, porque tenemos, por un lado, la situación de Hamas en Gaza, tenemos ahora esta situación con Hezbollah en el sur, en la frontera con el Líbano, que tú has descrito, y desde ese punto de vista, ¿hay de alguna manera coordinación entre esos dos focos? No realmente, pero Israel siempre ha sostenido que Hezbollah es un brazo operativo de Irán, que digamos, los combatientes de Hezbollah son chiitas y la minoría chiita, digamos, musulmana chiita en el Líbano está en el sur y ellos tienen relaciones muy estrechas con Irán. Y se hablaba de un puente que pasaba por Irán, Siria y terminaba en Líbano. Y eso Israel, naturalmente, su enemigo principal en la región, al cual más le teme, digamos, es a Irán. Y en general, cuando Hezbollah hace algo, Israel teme que, o interpreta, que detrás de esto está Irán y que son provocaciones y que cuando golpea a Hezbollah está golpeando también a Irán. Y como hemos estado comentando tanto tiempo, ya años, que hay una situación casi bélica, hay una guerra subterránea, como se la ha llamado, entre Israel e Irán. Israel ha practicado una serie de sabotajes muy importantes, asesinatos de científicos y sabotaje de industria estratégica en Irán, e Irán, por cierto, a través de sus contactos, ha buscado agredir a Israel. Y por eso se le llama una guerra subterránea. Dentro de esto están también los Houthis en Yemen, que han estado interrumpiendo la navegación de buques que específicamente van a Israel. De manera que, claro, esto en Tel Aviv lo interpretan como una provocación por parte de Irán, que Irán es el que está alimentando a los Houthis y es el país que le entrega los misiles, los cohetes a los Houthis. Bueno, en el caso del Líbano, en el sur, Hezbollah tiene un gran arsenal, es decir, es una organización muy bien encuadrada, tiene características de ejército regular, es decir, están organizados en regimientos, en batallones, con mandos regulares, y fueron los primeros en desarrollar con mucho éxito la guerra de túneles en el Medio Oriente. Y de hecho jamás aprendió de Hezbollah. Y fue lo que le permitió a Hezbollah resistir a la Fuerza Aérea Israelí, que tiene una supremacía absoluta en el aire, en todo el Medio Oriente. Ellos pueden penetrar en Líbano, en Siria, casi sin ningún temor, de manera que esta situación se ha venido encrespando y, claro, Hezbollah, consciente de su inferioridad militar en el aire y en tierra, se ha especializado en guerra subterránea de túneles y en cohetería. Y se estima, fíjate, y esto es una estimación de fuentes confiables, que dispone en estos momentos de más de 150.000 cohetes. Y de hecho lo han estado lanzando a lo largo de todos estos meses, pero en forma muy medida, muy calculada, manifestando su solidaridad con Hamas y cuidando de no pasar ciertos límites. Pero en la guerra, en el 2006, sí lanzaron y lograron que algunos cohetes incluso cayeran en Tel Aviv. Oye, Raúl, yo es cierto que voy a decir algo que quizás suena probablemente muy extremo todavía, pero no hay que olvidarse de que estamos hablando de países. Israel tiene poder atómico, nuclear. Irán estuvo durante mucho tiempo haciendo, ¿tú te acuerdas? Haciendo ensayos, tirando y probando
eh, bombas atómicas, fue uno de los momentos más tensos entre Irán e Israel. Estados Unidos también salió a pararle el carro y bueno, aparentemente eso se detuvo por un momento dado, pero estamos en el filo súper delgado de las guerras convencionales, por muy ordenaditas que sean, y de pronto del desastre. Sí, como lo hemos dicho tantas veces, se sabe cómo empiezan las guerras y no cómo terminan. Es decir, las cosas pueden escalar. ¿Hasta dónde se sabe, Fernando? Irán no dispone de un arma atómica, hizo experimentos, Uh -huh. fue acusado de desarrollar la capacidad nuclear, pero nunca se ha establecido que haya realizado una Un ensayo. detonación y que tenga la capacidad de, digamos, colocarlo en un misil o, digamos, tener un arma operativa. Una cosa es tener el conocimiento, que probablemente lo tienen, y que si se lo propusieran podrían fabricar un arma atómica, y otra es tener una bomba atómica operativa, saber que va a funcionar. E incluso si la tuvieran, los iraníes han demostrado ser muy sagaces y muy grandes estrategas y cautos, digamos, son agresivos, pero con cautela. Calculan muy bien correlaciones de fuerza, consecuencias, y en general ellos han sido más víctimas de agresiones de otros países, como lo hizo Irak contra ellos, que ellos salir a la ofensiva. Son cuidadosos, de manera que Irán lo más probable es que no tome una posición proactiva. Lo que sí ha hecho es movilizar a sus distintos aliados, como los Houthis, y a través de ellos consiguen, por ejemplo, Irán logró apaciguar a Arabia Saudita, y Arabia Saudita en un momento tomó una actitud muy agresiva e invadió Yemen, y los iraníes respaldaron plenamente a los Houthis, y los Houthis terminaron ganando esa guerra, y Arabia Saudita finalmente se retiró del conflicto. De manera que la experiencia muestra que los iraníes saben manejar conflictos. Ahora, ¿qué va a pasar con el sur del Líbano? Es algo complejo. Lo más probable es que Israel no, y esto es una opinión que yo estoy dando, no va a invadir el Líbano. Cada vez que lo ha hecho en el pasado, se ha comprado un pleito mayor, y que no ha tenido resultados claramente favorables para Israel. Incluso en la última invasión, Israel salió magullada de la experiencia, claro, infinitamente superior su poder de fuego, pero es cauta, y por lo tanto, cuando Netanyahu hace esta amenaza, que en general no la suelen hacer, Israel no suele amenazar si no tiene la intención de cumplir, será un despliegue aéreo imponente, un bombardeo de proporciones mayores, que retrase en algunos años las preparaciones militares de Hezbollah. Pero cuando hablamos de conflicto, lo tenemos que repetir cada vez. Se sabe cómo empieza, no se sabe cómo termina, ni cómo van a transcurrir. Es decir, operaciones muy bien planificadas terminan en desastre, sino hay que ver cómo le fue a Rusia cuando invadió Ucrania. Es decir, fue un desastre y tuvieron que recular, y ahora recién han vuelto, digamos, han pasado más de 2 años en que Rusia ha vuelto a tener una posición dominante. Pero cuando invadieron, bueno, todo el mundo daba por hecho, se hablaba de días, a lo más va a durar semanas, y mira, están ya pasando de los 2 años. De manera que es difícil vaticinar cómo van a funcionar estas operaciones militares. Sí, en eso tiene razón esta lógica de que uno sabe cómo entran las guerras, pero no cómo sale. Hay tal cantidad de ejemplos que pueden demostrar, por cierto, superioridad de un adversario contra el otro, y de pronto aparecen situaciones de países para todos los efectos prácticos pequeñitos, si tú quieres, en términos de con quién estaban peleando, y que terminan generando situaciones, pero
históricas brutales. Bueno, tú viste a Vietnam, viste a Afganistán con dos superpoderes que no pudieron con él en esa situación. Y el problema, yo insisto en eso, no es que se repita la historia pasada, porque el problema, el miedo que puede venir, la precaución, es que no se puede repetir la situación pasada porque hoy día la carga bélica es infinitamente superior a la pasada, que había mucha artillería de personas o de infantería, si tú quieres. Pero hoy día tú tienes situaciones y tecnologías que eventualmente pueden ser usadas y que nadie espera que ocurra, pero los países que cuando están en guerra, de pronto toman decisiones brutales. Pregúntale a los japoneses de Hiroshima y Nagasaki. Prefiero no hacerlo. Bueno, tú has seguido este tema aquí con nosotros en Última Mirada muy al detalle y, bueno, ¿tienes algún tipo de, para preguntarte una última cosa, ¿tienes algún tipo de indicio o señal o de alguna manera algún olfato de a qué se estaban refiriendo con el combate que se anunció por parte de Israel ahora? Bueno, primero la extrema derecha israelí, el ministro Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, que es digamos, el halcón dentro de un gabinete de halcones, ha sido categórico y está exigiendo una acción militar al más breve plazo posible. Netanyahu, por su parte, ya, digamos, especificó, formuló una amenaza directa y también hay indicios que el ejército israelí se ha preparado para esta operación y que muchos de sus mandos superiores están pidiendo una acción más decisiva contra Líbano. De manera que uno supone que ya la operación está preparada y que ahora, digamos, son los anuncios, pero cuando estos tipos de ejércitos con tanta planificación, tan organizados, comienzan a amenazar es porque ya tienen listo casi la operación. Y cuando, digamos, la quema de unos bosques no es un motivo para ir a una guerra, pero yo diría que quizás uno de los elementos importantes es la presión social que existe en Israel por concluir el conflicto y sobre todo estos decenas de miles, más de 100.000 personas que han debido abandonar sus hogares y que están viviendo, el gobierno israelí los retiró de las regiones que están al alcance de drones o de cohetes que pueden ser lanzados desde el Líbano y los ha llevado a zonas más seguras. Bueno, eso tampoco es algo sustentable por tiempo indefinido y ya estamos en los 8 meses. Bueno, tendremos que seguir monitorizando esto, Raúl. Es una cosa brutal prestar atención todos los días a una situación bélica que eventualmente puede comportarse de una manera total y absolutamente distinta y gigantesca si es que pasan determinadas cosas, pero la única cosa que podemos hacer es seguir mirando muy atentamente esta situación porque es uno de los factores en el mundo hoy día que hacen que la gente se sienta un poco más inestable respecto ya no de lo que pasa en tu barrio, sino que de lo que pasa en el planeta.